recordamos cuando le marcamos a Alfredo Figueroa, que fue parte del Consejo General del IFE, entonces IFE, y que sabe muy bien por haber estado en primera fila de estos asuntos. Alfredo Figueroa, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Vaya inicio de 2018, te saludo. Vaya inicio de 2018, Carmen. Un fuerte abrazo a ti por el principio de año y desde luego al auditorio. ¿Frente a qué estamos, según tú, Alfredo, con todo esto? Chihuahua, Veracruz. Iniciar el caso de Chihuahua y de Veracruz, un dato que me parece relevante. Venga. Al advertirse sobre la resolución de ayer del Instituto Nacional Electoral, recordé, yo era consejero, Carmen, cuando se inició esta investigación. Y ahora, revisando mis documentos e incluso digamos... Alfredo, te voy a interrumpir, disculpa que te interrumpa. Sabes que no es muy buena la llamada y tu voz no es suficientemente clara. ¿Te importa que te cuelgue, pero que te marque en 30 segundos para que regrese contigo y podamos escucharte con claridad? Porque si no, pierde nitidez la comunicación con Alfredo Figueroa, que efectivamente, tal como lo recuerda acá, y en buena medida por eso le estamos haciendo esta llamada que le agradezco nos tome, pues era consejero electoral. Él formó parte de esas investigaciones del llamado Monex Gate. Perfectamente lo recordamos porque en nuestro equipo de trabajo, bueno, pues se hicieron muy importantes reportajes con nuestro equipo fantástico de colegas periodistas que en este tramo de la historia aportó asuntos de primera importancia sobre el famoso Monex Gate. Y en el caso del INE, del IFE en ese momento, pues de esa tarea está ahora recordando Alfredo Figueroa, que era consejero electoral y que formó sin duda parte de esa investigación que quedó en lo que quedó y que ahora retomamos el hilo para que nos cuentes. Volvemos, Alfredo, contigo. Nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. No sé si ahora se escucha mejor. Mucho mejor. Qué bueno. Pues sí, el día de ayer que se resolvía esto en el Instituto Nacional Electoral, y además viendo una columna muy interesante que ya Eduardo Kuchín nos ponía ayer en el diario Reforma, recordé aquel caso justamente porque, y esto quizá vale la pena decirlo, en el marco de las investigaciones del caso Monex, encontramos el equipo de mi oficina entonces, y también con el apoyo de la oficina del consejero Benito Nasif, en la revisión de los mecanismos de dispersión que no se había, resolvimos ese asunto, hecho ninguna pregunta sobre algunas tarjetas que no eran propiamente de Monex, sino de Bancomer. Y se propuso entonces iniciar una investigación de oficio, toda vez que la unidad de fiscalización no había planteado esta posibilidad, a pesar de que había ahí información de tarjetas de distinto signo, y ahora en la revisión incluso de esos materiales encontré que Aristegui Noticias entonces reportaba justamente en aquella época que se iniciaba una investigación que podría ser otro mecanismo de dispersión de recursos de otra empresa distinta al caso Monex, y esto sí, penosamente, han tenido que pasar, 4 años para que la autoridad electoral encuentre elementos. Habrá que decir que la investigación de la autoridad electoral ha estado obstaculizada, y esto también es muy relevante plantearlo, por quien tiene la obligación de dar información a la autoridad. Parece que ha habido, es decir, de los propios bancos, ha habido un ejercicio, en este caso, de más de 30 requerimientos, cuando el banco lo que hizo por todos los medios, Carmen, fue no dar la información. No Bancomer en particular, ¿no? Ayer se mencionó a Bancomer que 4 años después, dice Pamela San Martín, que fue quien puso mayor énfasis en el asunto, pues sí, efectivamente, imagínate una autoridad. Perdón que te interrumpa, pero es que estás llegando a un punto muy importante. Una autoridad que tiene todas las atribuciones legales, las herramientas legales para obligar a los sujetos obligados, pues, a entregar información para fiscalizar estos recursos de campaña, pues no entrega información, y 4 años después, pues ofrece algo que da pie para la sanción a los partidos.
Es muy relevante lo que estás diciendo. Es muy relevante por lo grave, Carmen. Es decir, no es posible, y esto lo hemos dicho también en lo que vivimos en el Estado de México, que este modelo de fiscalización, que estos elementos que tenemos para iniciar procedimientos en contra de privados o públicos que no quieren dar la información, no haya sido merecedor no solo de inicio de procedimientos, no ahora, sino desde hace muchísimo más tiempo, de una denuncia abierta y clara de cómo se intenta obstaculizar el proceso de fiscalización, de cómo se mantiene durante mucho tiempo en la opacidad el propio trabajo de investigación. Y una cosa adicional, que estábamos a punto de que, en buena medida, una queja de ese tiempo dejara de poderse investigar por el tiempo que ha transcurrido. Afortunadamente se llegó, digamos, a esta parte final, y creo que será determinante ver cuáles son los motivos por los que durante tanto tiempo Bancomer decidió no dar la información, y con la complacencia de qué autoridades dentro y fuera del instituto esto pudo suceder, porque dejamos una queja abierta en 2013 y hoy, a principios de 2018, nos enteramos de su resultante. Hago énfasis en esto porque nos muestra muy claramente el conjunto de resistencias, incluso institucionales o de instituciones bancarias, en este caso de Bancomer, que deberá dar una respuesta pública de las razones por las que ocultó información durante tanto tiempo y por qué se negó a dar información después de 30 requerimientos que la autoridad le hizo. ¿Por qué la autoridad no inició desde hace mucho tiempo ya una denuncia contra esta institución bancaria? En fin, habrá que revisar el caso, sí. Pero aquí adentro hay una historia que además, debo decirte, ni siquiera venía puesto en el proyecto que resolvimos aquella vez como un asunto para que se abriera la investigación. Fue el encontrar esas cuentas perdidas en aquel dictamen y decir, ¿y estas quién las está investigando? Porque aquí aparecen nuevas. Y entonces fue que se pudo abrir esta investigación de la que estamos conociendo 4 años después, Carlos. 4 años después, Alfredo Figueroa, déjame recuperar para esta charla precisamente lo que dijo Pamela San Martín ayer de lo que tú estás hablando. Déjame que el público lo escuche en directo. Que un día Bancomer nos dice, bueno, está bien, ya después de 4 años y medio que no te doy ninguna información, está bien. Te doy una base de datos y en esta base de datos resuelto el problema. Aquí tienes toda la información. Y esta es la base de datos que vincula a todos los partidos políticos. Es la base de datos que cambia, digamos, el enfoque que tiene la investigación. El pequeño detalle es que es una base de datos que Bancomer nos dijo 4 años que no tenía. 4 años nos dijo que no tenía ninguna información, que lo único que nos podía dar información era Sismex. ¿De dónde salió eso? No nos dio ninguna explicación. Y sin duda hay una trama y hay una responsabilidad en torno a estos hechos, porque sí se movieron recursos y se movieron montos muy grandes de recursos. Y hay todos los indicios que estos recursos tuvieron fines electorales. Pues ese es el punto. Alfredo Figueroa, Pamela San Martín lo dice con gran precisión. Bancomer omitió, no entregó información, dijo que no tenía la información. Hasta ahora, 4 años después, les entrega esta base de datos, pero les dijo que la tenía a Sismex. Y aquí es en donde conecta el asunto, porque mientras que ahora vemos al INE que sanciona a los partidos y que algo hará con Bancomer o lo que suceda, pues vemos lo que nos plantea Raúl Olmos y Valeria Durán, que escuchamos hace unos minutos, en donde ahora se sabe, gracias a la tarea periodística, que esa empresa de la que habla Pamela San Martín, que es el punto central de lo que fue el anuncio del INE ayer, esa empresa está ligada, ni más ni menos, que a la red fantasma de Javier Duarte de Ochoa, utilizada pues en este esquema de financiamiento ilegal en la elección presidencial de 2012, esta empresa logística estratégica Asismex, que tiene una domiciliación fiscal, pues ya sabes, ¿no? Hay en un lugar en donde no podría haber una empresa que tenga transacciones millonarias, una empresa fantasma, y los presuntos dueños pues viven
en unas colonias populares de Veracruz y son accionistas además de 14 empresas utilizadas, como dice el reportaje de Raúl y Valeria, en licitaciones de obras y servicios, pues en este esquema, como nos ha informado, diseñado para la obtención de recursos indebidamente desde el gobierno de Veracruz en este caso. La investigación del INE en 2012, bueno, pues dispersó recursos entre miles de representantes de casillas en 7 partidos políticos y pues la asociación con otras tantas empresas fachada. Asismex, hay que recordar lo que nos plantearon esta mañana Alfredo Figueroa para conectar con lo que estamos oyendo ahora. Asismex, que se creó en el 2010, pues se convirtió en esta empresa que recibió, después de haber sido creada con 50,000 pesos al año siguiente, en 2012, en una empresa que recibió 1,394 millones de pesos en esas 3 cuentas de Bancomer. Algo raro pasó porque una empresa que nace en 2010 con 50,000 pesos, que mágicamente recibe al año siguiente en depósitos 1,394 millones de pesos en estas cuentas de Bancomer, pues deciden cerrarla en 2014. Y con eso pues se cierra parte de la historia. Es el tipo de situaciones, Alfredo Figueroa, que nos conducen al tipo de prácticas que se pudieron conocer en el llamado Moneygate y en esas estructuras paralelas de financiamiento ilegal a las campañas políticas de México. Y ni hablar, volvemos a la campaña que llevó al presidente de la República al lugar en donde hoy está. Absolutamente, Carmen. A mí me parece que hay que hacernos varias preguntas. La primera de esas preguntas, ya hemos dicho, tiene que ver con las razones por las que ese banco se negaba a dar la información. La segunda de las preguntas es quién permitió, dentro del Instituto Nacional Electoral, Federal Electoral primero y Nacional Electoral después, que esta dilación se diera. Y tercera pregunta, ¿quién era la autoridad hacendaria, quién ha sido la autoridad hacendaria que debió intervenir una vez que no había y no se estaba dando la información pertinente en este caso? Es decir, estamos hablando de, y esto toma relevancia, de el entonces, primero fue Ernesto Cordero, el secretario de Hacienda en aquella época, después fue José Antonio Meade, Carmen, y después vino Luis Videgaray en todo digamos, en esta trama de la propia empresa. En Hacienda no hay condiciones para advertir este tipo de prácticas y conductas dentro de los mecanismos institucionales que se tienen. ¿Quién ocultó esta información durante tanto tiempo y por qué es que no se abrió una investigación por esa vía, por la vía hacendaria, o si se abrió, cuáles fueron sus resultados? Exactamente. ¿Qué me dices, Alfredo Figueroa? Ni hablar, hay que traer a cuento esto, del reciente nombramiento en el INE del responsable de la fiscalización, que está muy cercano o asociado al hoy precandidato del PRI a la presidencia, exsecretario de Hacienda y parte del grupo político del que estamos hablando. Bueno, me parece que es una decisión absolutamente reprobable, porque con autonomía, digamos, de las cualidades técnicas que pueda o no tener quien ocupa ese encargo, en este momento, lo que resulta muy claro es que uno tiene que privilegiar, Carmen, con toda la fortaleza que sea posible, la independencia técnica de quien hace un trabajo de investigación, porque lo que estamos viendo, lo que estamos advirtiendo, no es que el INE, el IFE haya pasado a ser INE y entonces nos haya mostrado que las competencias adicionales que se le dieron estén funcionando de mejor forma. Lo que estamos viendo es que el hoy INE cierra casos, no abre nuevas líneas de investigación, lo vimos en la queja que interpusimos en el Estado de México, admite que no se le respondan por parte de las autoridades información, da por buenas respuestas que no son lo que propiamente preguntó, y hoy adicionalmente, una vez que se ha ido quien estaba en la unidad de fiscalización,
quien ocupa hoy ese encargo, tiene una vinculación, ha tenido una vinculación histórica con un circuito que hoy, por cierto, con el caso Chihuahua, ha puesto en el centro de la discusión política del país el papel que la Secretaría de Hacienda y sus operadores han hecho a lo largo del tiempo. Porque ni siquiera, Carmen, ni siquiera la alternancia en el 2000 trajo como consecuencia que en esa secretaría se modificase la élite, digamos, que estaba a cargo, digamos, de las finanzas del país. Ahí, en ese núcleo, y Javier Corral lo ha dicho recientemente, ahí hay un tema que puede ser un parteaguas en el país, porque es justamente, no se dice ya desde gobernación, sino a partir del uso de recursos públicos, como se establece no solamente, digamos, el control político, sino las posibilidades de que un pacto de impunidad como el que estamos viendo hoy en el país pueda prosperar a través del silenciamiento de la información, a través de lo que no sabemos que ocurre en las cuentas públicas, en las cuentas de empresas fantasmas, en las cuentas privadas. Lo de Duarte en Veracruz era un asunto que no se conoció cuando Duarte se fue del puesto. Es un asunto que se viene discutiendo prácticamente desde la elección de 2012 sin que hubiese ningún tipo de consecuencia. Y lo mismo ocurre con el caso de César Duarte Jaques, en el caso de Chihuahua, el otro Duarte, el que nada menos hizo un banco en donde depositaba propio, en el que depositaba recursos públicos y nada se hizo en aquel momento. Entonces, creo que lo que hoy estamos viendo inevitablemente tiene que ligarse desde la propia llegada del presidente Enrique Peña Nieto, o el hoy presidente, entonces el candidato Enrique Peña Nieto, y todos los mecanismos que hemos visto replicarse a lo largo de estos años desde su llegada. Hoy, con quizá el caso de mayor fortaleza en términos de evidencia, que es el que se desarrolla en una investigación desde la Fiscalía en el estado de Chihuahua, Carlos. Sin duda, Alfredo Figueroa, bueno, creo que sí hay que subrayar el tema de que en este momento sea responsable de la fiscalización del INE, pues quien acababa de ser el jefe de la recaudación del SAT, nombrado por el candidato o precandidato del PRI a la presidencia. Es decir, no discutimos, como tú dices, las cualidades técnicas o profesionales de Lisandro Núñez, pero desde luego hay un conflictazo de interés en función de su asociación profesional, por decirlo de alguna manera, con quien hoy compite por la presidencia y todo lo demás. El hecho de que se haya hecho ese nombramiento, pues nos habla de algo que dentro del propio INE no fue bien resuelto. Yo no sé qué pueda ocurrir si el INE mismo o los consejeros o quienes tomen la decisión de este nombramiento se pongan a considerar la necesidad de revisarlo. Mira, más con lo que estamos viendo. Bueno, por supuesto, el contexto que tenemos, el tema más grave que vamos a vivir en la elección de 2018, en la que ya estamos propiamente, tiene que ver con la capacidad de fiscalización de una autoridad que lo que ha mostrado es una insuficiencia absoluta en esta materia. No conformes con la crisis de credibilidad, con la ausencia de investigaciones sólidas, serias, prontas, con la detención de recursos de procedencia ilegal, en el INE, en el Consejo, deciden nombrar a una persona que era colaborador de uno de los candidatos a la presidencia de la República, que viene justamente del mismo lugar que se está poniendo en cuestión, que es la propia Secretaría de Hacienda. A mí me parece que el Instituto Nacional Electoral no está entendiendo, y sus consejeros y consejeras no están entendiendo, o si lo entienden no parece tener interés, en cuál es o qué se esperaría de una autoridad que hoy francamente toma decisiones una y otra para que se ponga justamente en cuestión y en la picota su proceder como autoridad. A mí me parece que eso
es muy grave. Hubo oposición de 2 consejeros para el nombramiento, de 2 o 3 consejeros para el nombramiento de esta persona, pero no parecen ser las razones y la reflexión del papel político e histórico que una institución como el INE debe jugar en el 2018, las que estén conduciendo las voluntades y el sentido del propio Consejo General, Carmen. ¿Y en qué tema, Alfredo Figueroa? Ni más ni menos que en el de la fiscalización, que es en este momento el eje por donde cruza todo este conjunto de informaciones y de investigaciones en el caso de Chihuahua, que es el único estado de la República que ha detenido y que tiene en la cárcel a una pieza clave, en este caso de un entramado que nos conduce, bueno, pues a la pregunta de si lo que en Chihuahua se está procesando con Alejandro Gutiérrez, y ahora sabemos también que hay señalamientos a el señor Isaac Gamboa de la Secretaría de Hacienda, pues no se ha repetido en otros estados de la República, lo cual sería totalmente lógico porque las propias declaraciones que se dieron a conocer en Reforma en el fin del año pasado, pues recuperan lo que han dicho los personajes vinculados al exgobernador César Duarte, que ahora están procesados, sentenciados algunos de ellos, y que han aportado información que conduce a Chihuahua, pero que conduce a otros lugares del país, en un modelo o modus operandi de desviación de recursos desde el gobierno federal, en este caso Hacienda, triangulados hacia campañas políticas a favor del PRI. Ese tema que en Chihuahua está expuesto muy ampliamente por la investigación de la Fiscalía de César Augusto Peniche y el gobernador, bueno, querríamos saber, Alfredo, si otros gobernadores, digamos entre comillas, de oposición, darán el paso para saber si en otros lugares ocurrió como claramente aparece en Veracruz. Bueno, por supuesto que correspondería a otros gobernadores iniciar justamente una investigación en esta dirección, y también debo decir, correspondería al Instituto Nacional Electoral haber iniciado ya una investigación, y a la FEPADE iniciado ya una investigación en relación a la desviación de estos recursos que hoy tienen a gente consignada. Digo simplemente, Carmen, es decir, en el 2016, en el Consejo General, lo que se dijo cuando se revisaron los recursos de los partidos políticos es que habían cumplido. Nomás se le pasaron 200, en el caso de Chihuahua solamente, cerca de 240 millones de pesos. El que ni siquiera se inicie una investigación, el que se haga una conferencia de prensa y se dé a conocer, por lo menos con un par de dedos de responsabilidades, oigan, aquí no vimos esta circunstancia, y debemos salir a dar una explicación de por qué no ocurrió, no tuvimos evidencia, e iniciaremos una investigación. Eso por lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral o a la Fiscalía Especializada. Pero adicionalmente, Carmen, yo empiezo a leer algunos asuntos que me parece que nos van a mostrar que en este pacto de impunidad no participan solamente priistas, Carmen. Es muy revelador escuchar el día de ayer, leer el día de ayer, yo leí en el periódico Universal ayer, al gobernador de Michoacán, apresurándose, al señor Silvano Aureoles, apresurándose a decir que a descalificar la tarea que viene desarrollando Corral y a legitimar a Hacienda. Bueno, habrá que preguntarse si en el caso del señor Silvano Aureoles no hubo desviaciones parecidas, porque si las hubo, Silvano Aureoles no las va a investigar. Este es el elemento que empieza a mostrarnos. Si las hubo, Silvano Aureoles no las va a investigar. A ver, ¿y por qué no las investigaría? Pues porque es el propio beneficiario, Carmen, de una circunstancia de esta naturaleza eventualmente. Pudo haber sido su propia campaña la beneficiaria de una circunstancia de esta naturaleza. Entonces, lo que necesitamos hacer es hacer una investigación no ya solamente en los casos del PRI, hay que hacer una investigación transversal a todos los partidos políticos, porque lo que aquí está es un modo de proceso. A mí me llama muchísimo la atención que no tengamos hoy a 15 gobernadores más de oposición saliendo a señalar cuál es el estado en el que encontraron la hacienda pública, qué tipo de desviaciones fueron las que advirtieron y,
respaldando la actitud de un gobernador del estado. ¿Qué otros gobernadores en el país van a salir a contarnos lo que encontraron por lo menos, o si abrieron algún tipo de investigación en esa dirección? Me parece que el silencio, e incluso la posición de Aureoles, digamos, yo diría casi oficiosamente, descalificando a Javier Corral, creo que pertenecen a la misma coalición, ¿no? Muestra muy claramente, o nos va a empezar a mostrar, que hay una suerte de implicación no solamente del PRI, sino de otras fuerzas políticas pudiendo estar implicadas, porque este tipo de práctica que se hace desde Hacienda pasa por una relación y una vinculación con cada uno de los gobernadores y las circunstancias de la Hacienda de cada una de las entidades. Creo que lo que se ha tocado, que lo que se ha abierto, es, por ejemplo, esta discusión de cómo discrecionalmente una secretaría puede entregarle a una entidad a finales de año 1,000 millones de pesos, cómo esos convenios, incluso, Carmen, tienen condiciones en donde la propia secretaría pide una cláusula que diga: yo no me hago responsable de los recursos que te estoy entregando. Hay es decir, la revisión estricta del propio convenio nos va a mostrar fórmulas y formas a través de las cuales se están dispersando recursos públicos que pueden muy fácilmente llegar a las campañas electorales. Esto puede ocurrir, y ocurre a finales del año que termina, o eventualmente puede ocurrir a finales del próximo año, es decir, compensaciones que se hacen ex post. Esto supondría, digamos, que tenemos enfrente, con los instrumentos, me parece que sobre todo del periodismo hoy, y de algunos casos como el de Chihuahua, herramientas para ir abriendo un tema que es de la mayor trascendencia para el proceso de cambio político en México. Indudablemente, coincido contigo, Alfredo Figueroa. Ahora que hablamos de los gobernadores, que es un tema muy importante, pues queda ahí también lo que el propio Corral plantea sobre la utilización de la Secretaría de Hacienda en esta materia para, pues, suavizar posturas de gobernadores que se supone son de oposición, negociar circunstancias desde la propia Hacienda Pública. Su propia denuncia lleva implícita la denuncia sistémica. No es solamente denunciar que se está castigando al pueblo de Chihuahua, ahorcando a su gobierno sin depositarle los recursos que están acordados en un convenio firmado, sino también es la descripción que hace Corral acerca de cómo operan las cosas en la política mexicana y cómo la Secretaría de Hacienda se convierte en ese gran factor de poder, mucho más allá de las razones técnicas para dar o no dar a un gobierno o a un gobernador tales o cuales recursos. Es una herramienta de poder enorme la que se tiene precisamente desde el gobierno federal a través del dinero público. Y por eso vamos a ver qué pasa con la controversia que van a presentar el abogado Paulo Díez y el propio gobierno de Chihuahua a la Suprema Corte de Justicia sobre esa mecánica discrecional para dar o no dar o para retener recursos federales para los gobernadores. Pero aquí estamos frente a un gobernador que dijo: sigue la investigación judicial de 39 carpetas que no sabemos hasta dónde van a llegar, en donde por lo pronto lo que se sabe es que hay un hombre detenido, un hombre en la cárcel que es pieza clave, Alejandro Gutiérrez, cercano al circuito o muy cercano al circuito de Manlio Fabio Beltrones, que era presidente del PRI en esos momentos de lo que está siendo investigado, por un lado. Y por otro lado, tenemos a otros gobernadores que podrían o deberían efectivamente estar pidiendo también o haciendo investigaciones similares, porque lo que deja la propia investigación de Chihuahua, según lo que ha adelantado en su momento el PEUCO Reforma, es que los declarantes ante el Ministerio Público de Chihuahua no solo están hablando de Chihuahua, y entonces no sabemos qué traen esas 39 carpetas. Los declarantes del caso Chihuahua no solo están hablando de César Duarte, sino de lo que en su entorno, trabajando con el gobernador, tuvieron conocimiento y fueron testigos y partícipes de conductas que hoy están siendo procesadas judicialmente. ¿Hasta dónde llegarán las 39 carpetas de investigación? Pues, ¿qué te puedo decir? Alfredo Figueroa, dímelo tú. Bueno,
Bueno, me parece que la investigación y su trabajo nos irá mostrando hasta dónde puede llegar, pero sabemos ya un montón de cosas, Carmen. Sabemos, por ejemplo, que esta operación se llama Zafiro, ¿no? Tenemos ya claramente que no se trata solo de un asunto que habría ocurrido en el estado de Chihuahua. Sabemos que hay, por lo que nos ha dicho el New York Times, prácticas parecidas en Quintana Roo. Sabemos que hay prácticas parecidas en Tamaulipas. Y sabemos que hay una cosa que se llama saneamiento financiero. Y quizá por eso se llame esa operación Zafiro, porque justamente en el ejercicio se suponía, de saneamiento financiero discrecional, entregado hacia finales del año, se dispusieron de recursos que le permitieron al Partido Revolucionario Institucional inyectar dinero en las campañas políticas que en ese año se vivieron. Hoy tenemos claramente que este tipo de circunstancia que ocurrió en Chihuahua tenía que ver con un operativo más bien, o no solo para Chihuahua, sino también de carácter nacional, Carlos. Esto muestra muy claramente que en aquellas carpetas y en esta investigación debe empezar a florecer, a aparecer qué es lo que pasa en el país con el manejo y uso de recursos públicos. Yo me preguntaría qué es lo que pasa con la Cámara de Diputados, que aprueba un presupuesto, que establece partidas, cuando Hacienda, con una mano en la cintura, puede a lo largo de todo el año establecer modificaciones, obtener recursos adicionales de los que poco se conoce y empezar a repartir con una cartera extraordinaria dinero que sirve, claro, para el control político, claro, para hacer silencios, digamos, porque lo que Javier ha roto, me parece, sobre todo en esta historia, es un pacto de silencio de cómo funcionan las cosas, de cómo es que se procede desde el poder público, de cómo es que se hace control político, y tenemos hoy frente a nosotros una realidad preocupante, una realidad que nos empieza a enseñar de qué tamaño es el hoyo que tiene la democracia mexicana, que se pueden hacer disposiciones de recursos de esta naturaleza sin que ninguna institución actúe para contener o detener, porque es desde las propias instituciones públicas desde donde se está construyendo toda una estrategia para ir en contra de la equidad de la competencia política y contra la democracia misma. Este es en el fondo el tema que nos debiera mostrar el tamaño de la crisis política que estamos viviendo y que se avecina. Si es desde las propias instituciones encargadas de defender el dinero público donde se hacen estrategias a nivel nacional y en las más altas cúpulas del poder para dispersar recursos ilegales que son del pueblo de México y que terminan en manos ya de la corrupción o ya de los mecanismos que permiten perpetuarla, que son propiamente las campañas electorales inyectándoseles dinero. Pues toda la mesa y creo que la propia sociedad mexicana, todos nosotros tenemos que sentarnos a analizar con la serenidad del caso frente a este conjunto de informaciones que están frente a nosotros. No es que no tengamos idea como sociedad de que se desvían recursos hacia las campañas y de que hay aquí un trastocamiento grave a los circuitos democráticos de este país, sino que ahora lo que tenemos son elementos que ponen en evidencia documental y judicialmente hablando, y ese es el punto de quiebre. Trascendemos como sociedad a un reclamo extendidísimo en el país del mal uso de los recursos públicos para favorecer campañas y candidatos. Trascendemos a eso porque hoy lo que estamos viendo es seguir el paso a paso de investigaciones judiciales del caso Chihuahua y lo de ayer del INE, que estoy de acuerdo contigo, que 4 años después resulta que la autoridad viene que nos cuenta esto. Bueno, dirán algunos, Alfredo, mejor, más vale tarde que nunca. Supongamos que es buena la frase para el caso, más vale tarde que nunca, y a lo mejor sí, porque al final de cuentas llega lo de ayer del INE en un momento como este. O sea, el empate de lo que ayer se dijo del INE con lo que está pasando en Chihuahua es muy potente. Es muy potente en un país
Tarde, pero llegó una parte de la historia. A ver, absolutamente, y también lo que estamos viendo es todos los signos, Carmen, en esto. Yo, la verdad es que yo cumplí 18 años en 1988. Es decir, sí me tocó conocer parte de un país en donde había un control total de los medios de comunicación. Sí me tocó ver un país en donde el presidente y lo que determinaba era absolutamente lo que ocurría en la República, un país con absoluta opacidad. Y si bien hoy tenemos algunas condiciones distintas, no paro de mirar signos que nos van mostrando cómo aquel presidencialismo autoritario quiere otra vez perpetuarse. Es decir, quiere otra vez, a partir del uso de todas las prácticas contra las que se combatieron durante 30 años, volver a emplearlas y mantenerse a partir de esa lógica en el poder. Porque uno no puede entender que haya una suerte de garrote como el que se intenta imponer al pueblo de Chihuahua, al gobierno de Chihuahua, al gobernador Corral, con todos los instrumentos que tiene el propio Poder Ejecutivo, para simplemente decir, o me das una investigación y me dices hasta dónde vas a llegar, o te quito 700 millones de pesos, como una primera práctica. Habrá que ver cuál es el tipo de conducta que se va a desarrollar por esa propia Secretaría en los meses por venir, Carmen. Habrá que ver cuál es el comportamiento de otras secretarías, por ejemplo, vinculadas a la seguridad pública, con la crisis de seguridad pública que tenemos, y si estas también las emplean como un garrote. Es decir, si está en manos del Poder Ejecutivo el Ejército, y si así emplean el dinero, ¿también así van a ordenar al Ejército que vaya o no vaya a un Estado de la República, en función de razones políticas para mantenerse en el poder público? Con una ley de seguridad interior, Alfredo. Con una ley de seguridad interior vigente. Con una ley de seguridad interior vigente, pero además con la posibilidad de tener una crisis de seguridad y simplemente el gobierno de la República decir, no te envío el apoyo que me corresponde enviarte, porque este es un asunto federal, no te lo envío, ya sea por policía o ya sea por el ejército, Carmen. Si están dispuestos a emplear de esta manera los recursos que son de todos, y si están dispuestos a que las fuerzas de seguridad del país, que son del país, y que protegen a los mexicanos, se puedan usar discrecionalmente buscando ventajas políticas, estamos ante prácticas claramente de un régimen autoritario, ante prácticas completamente contrarias a la democracia y ante la evidencia de que el proceso de transición que iniciamos ha fracasado, transición a la democracia ha fracasado, y que hoy tenemos la disposición de diversos actores a actuar como si estuviéramos en el México de los 80s o de los 70s. Esta es la parte en medio de un proceso electoral que más me preocupa, ya que te digo, del control de los propios medios de comunicación, ya que te digo de los cercos en esa dirección. Hoy, afortunadamente, tenemos la posibilidad de otros medios alternativos, nuevos, como es el caso del propio Internet. Pero si no existieran estas posibilidades, pues simplemente habría la capacidad de silenciarlo todo, ¿no? Como hemos visto que ha intentado en este sexenio el presidente de la República. Así que lo que yo creo que tenemos que poner en el centro, y aquí me parecería fundamental escuchar, no he escuchado con toda precisión y claridad y la fuerza que me parece que merece el caso. Ya escuché, por cierto, al candidato del PRI, salir muy nervioso, salir a descalificar y a decir un conjunto de barbaridades. Pero no he escuchado con la vehemencia que se esperaría a quienes se supone que son las fuerzas de oposición, por un lado a Ricardo Anaya y por el otro a Andrés Manuel López Obrador, porque esto debe trascender en cualquier caso, las opciones, digamos, políticas en concreto. Tiene que ser un asunto en donde las fuerzas democráticas del país se pongan enfrente de un tipo de conducta que lo que pretende es una regresión claramente autoritaria. Entonces, a mí me parece fundamental que situemos la discusión entre quienes quieren mantener ese estado de cosas que estamos viendo, como lo que pasa en Chihuahua, y los que estamos en contra de que ese tipo de prácticas puedan seguir sucediendo en nuestro país, con autonomía de, digamos, las preferencias
que pueda tener cada quien, digamos, a la hora de llegar a la boleta. Esto es, o debiera ser, me parece, uno de los ejes fundamentales de la campaña política que viviremos en los próximos meses, Carmen. Alfredo Figueroa, permíteme compartir contigo y desde luego para el auditorio lo que nuestro colega Carlos Manuel nos tiene desde Tamaulipas. Ahora que hablamos de los gobernadores, creo que es importante conectar lo que nos envía nuestro colega Carlos Manuel Juárez sobre la respuesta o no respuesta del gobernador de Tamaulipas, como digo, justo cuando le preguntan, oiga, ¿hay alguna investigación sobre si aquí hubo triangulación de recursos hacia campañas del PRI o hacia campañas políticas? Bueno, déjame que nos cuente Carlos Manuel qué pasó, ¿te parece? Adelante. Adelante, Carlos Manuel, desde Tamaulipas, un saludo, buen año, felicidades, no habíamos hablado, pero te escuchamos. Carmen, buen día y buen año. Pues, como lo dices, pese a que la investigación de la presunta triangulación de fondos federales de los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua al PRI, señala la participación del exgobernador Egidio Torre Cantú, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca evadió hablar del tema. Carmen, es un tema que desde que se salió por medio de publicaciones en medios nacionales, el gobernador no había estado en eventos públicos y ayer se le pregunta directamente al gobernador si hay una investigación y bueno, lo escucharán, el gobernador lo anticipo porque tal vez no se puede tener mucha lógica en lo que dice, pero evade el tema, evade hablar del exgobernador Egidio Torre Cantú. Carmen, tengo que anticiparlo, no es la primera vez que el gobernador evade hablar sobre presunta corrupción cometida en la pasada administración del gobierno. Con el audio. Un procedimiento que estará llevando a cabo el fiscal anticorrupción, un procedimiento que hace la Contraloría. Nosotros estamos enfocados hoy en día en este nuevo año. Te aprovecho para desearles lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Este año esté lleno de prosperidad, de bienestar, de paz, de mucha salud, sobre todo para ustedes y sus familias. Y este gobierno se va a concretar en lo que mejor sabe hacer, es trabajar para los tamaulipecos. O sea, que no le entró al toro, Carmen, como quien dice. Exactamente, Carmen, totalmente saca la vuelta a la pregunta, y antes de que el gobernador Cabeza de Vaca diera esta respuesta muy vaga, el contralor Mario Soria Landero también se le preguntó sobre una posible investigación que estuviera haciendo la Contraloría, y bueno, esto es lo que el contralor comentó. Tampoco refiere que estén investigando sobre el tema directamente, simplemente comenta que en caso de que haya algo, lo van a señalar y lo van a decir. Esto es lo que comenta el contralor de Tamaulipas. Cuando nosotros obtenemos información mediática, nosotros tenemos que investigar. Yo no puedo actuar en base únicamente a la información que se obtuvo vía periódico o televisión. Nosotros hacemos la investigación, no es fácil, tenemos que sacar archivos, revisarlos muy bien, darle seguimiento. Probablemente necesitamos apoyo también de instituciones financieras o a través de la unidad financiera de Secretaría de Hacienda, que ahí se nos complicaría porque está involucrada la Secretaría de Hacienda. Entonces, como ustedes saben y lo han oído, es algo complicado. Carmen, para apuntar, el Contralor comentó que de la cuenta pública 2016 hay 5,000 millones de pesos en irregularidades que tiene que solventar los diferentes secretarios que participaron en el gobierno de Egidio Torre Cantú. Sin embargo, no menciona, una vez más, enfatizarlo, no menciona que alguna de esas irregularidades ya señaladas en la cuenta pública del antepasado, alguna de ellas sea parte de una investigación de triangulación de fondos, y esto es con lo que termina las respuestas muy vagas que dieron ayer sobre esta posible participación, el señalamiento de que el gobernador Egidio Torre Cantú, el último gobernador priista de Tamaulipas, estuvo dentro de esta pacto con la dirigencia nacional del PRI
y la Secretaría de Hacienda para desviar dinero a las campañas electorales de 2016. Según las declaraciones ministeriales que se han conocido al respecto. Pues Carlos Manuel Juárez, te aprecio mucho que nos tengas esta información. A lo mejor, Carlos Manuel, Alfredo Figueroa, pues es que el gobernador no quiere contar porque está la investigación en curso. También puede ser esa una posibilidad. Queremos que así sea. Sí, Carlos Manuel, gracias por estar aquí. Un abrazo. Sí, Carmen. Gracias y buenos días. ¿Qué dices, Alfredo Figueroa? Bueno, uno desearía que así fuera. Veremos si es por este motivo, pero pues muy bien, el gobernador podría decir, no nos quiere decir si siquiera hay investigación. Uh-huh. Lo que nos dice es, no digo nada. Si está haciendo una investigación, podría decir, miren, las investigaciones que están en curso no pueden ser comentadas en la prensa, pero dice el Contralor que sí hace una declaración, me parece que un poquito más clara, y casi con voz de agobio se le escucha decir, bueno, tendríamos que preguntarle a Hacienda, pero claro, dice, Hacienda es la que está implicada, ¿no? Hay una parte en la declaración que dice sería muy difícil, porque justamente lo que sabemos es que pues es la propia Secretaría la que está implicada, aunque sería a la Secretaría la que tendrías que pedirle la propia información. Esto termina diciendo el Contralor en aquella entidad. Creo, Carmen, que se vuelve indispensable que los gobernadores del país hagan públicos estos convenios, de manera clara, para saber a quién se le han estado dando recursos, en qué se han empleado esos recursos durante estos meses finales de cada ejercicio. Se vuelve muy relevante conocer el mecanismo a través del cual se establecen, digamos, estas posibles desviaciones, digamos, de recursos públicos. Y quizá lo más relevante es saber, y sí creo que lo es, Carmen, y lo es y lo debe ser para la propia autoridad, porque seguimos haciendo investigaciones, me parece que, digamos, muy a la antigüita en cierto sentido, cuando la corrupción se debe investigar en red. Pues en este momento habría que, una vez que conocemos el caso Chihuahua, que tenemos esta evidencia, bueno, pues un elemento fundamental sería pedir a todos los estados de la República, desde la propia autoridad, de este fondo en concreto, de este fondo de saneamiento financiero, cuáles fueron los recursos que se destinaron a cada una de las entidades y en qué efectivamente fueron gastados, porque estamos en este diciembre, lo que vivimos fue ya un diciembre, digamos, preelectoral, ¿no? O sea, previo a la jornada electoral, para que no estemos discutiendo en 7 años que encontramos unas nuevas tarjetas, Carmen, en 6 años, que se utilizaron para la elección presidencial del 2018. Es decir, sí debería, y esto es muy importante, seguramente que lo haremos desde las propias organizaciones, que lo haremos desde ahora, por supuesto, y en otros espacios, empezar a pedir esta información. Pero sería indispensable que alguna autoridad del país, particularmente la electoral, iniciara, digamos, un trabajo preventivo o de conocimiento claro de cómo es que se han estado repartiendo recursos cuando hemos visto ya un modus operandi, que es lo que vinimos discutiendo en el Estado de México. Aquí hay un ciclo, una forma de actuar que es la que hay que investigar y sobre la que podría eventualmente la autoridad tener una intervención. Claro, para eso hace falta algo que hoy, a diferencia de lo que pasó en Brasil, por cierto, no tenemos, que es la voluntad de alguna autoridad nacional, ya sabemos el caso de Chihuahua sí, pero de alguna autoridad nacional dispuesta a entrar al fondo de todos estos asuntos. Ese es el tema, Alfredo Figueroa, ese es el gran tema, porque la gran pregunta es si habrá instancias institucionales en México que estén a la altura de este desafío. Desde la FEPA, de la PGR, el INE, el Congreso mismo, Alfredo, ya no digamos los gobernadores, todos están llamados a participar. Debería haber una gran cruzada, digámoslo así, para desmontar lo que puede darle un vuelco histórico precisamente al modo de actuar de la clase política mexicana, en pocas palabras, la sacudida que estamos sintiendo en este momento por el caso Chihuahua tendría que ser nacional, es decir, estamos, como diría Denise en su artículo, viendo cómo se toca un nervio
aquí se está tocando un nervio de una estructura, de un sistema que es precisamente el que se tiene que desnudar y el que se tiene que desmontar si es que queremos que México algún día sea realmente un país democrático. Absolutamente. Es esta una de las causas que deben concitar a quienes están del lado de la construcción democrática del país a no cejar en el intento y en el esfuerzo de abrir todo lo que sea posible, este tipo de prácticas, este tipo de conductas. Creo que estamos ante una oportunidad histórica, porque el que este pacto de impunidad, que este pacto de la omertá, que este silencio se haya roto desde Chihuahua, con un gobernador indispuesto a voltear hacia otro lado, con un gobernador indispuesto a que le digan toma 700 millones de pesos y dime hasta dónde llega la investigación, nos abre la posibilidad a la sociedad toda, no a unos de un partido o de otro, sino a la sociedad toda, de empezar a mirar cómo es que los recursos de nuestro país, que los recursos que son nuestros, se están empleando, Carlos. En un país, además, con los grados, digamos, de desigualdad que tiene el nuestro, ¿no? Con un país en donde cada peso cuenta en la mayoría de las familias, ¿no? del país. La corrupción es un asunto con criminal, digamos, en muchos sentidos, cuando de lo que se trata es de vivir apenas con lo puesto, apenas con lo que nos alcanza por lo que percibimos cada mes. Es muy importante ser capaces de que el país se dé cuenta que detrás de esto, ¿no? La gente, que tenemos una desconfianza tremenda de los políticos, de todos los discursos y relatos políticos que hoy circulan, entendamos que detrás de esto está en nuestro propio agravio, digamos, el uso de nuestros dineros, ¿no? Que se vuelve un tema, me parece, ya te digo, estructuralmente importante de cara a las próximas elecciones. Creo que será muy relevante saber cuál es la posición en torno a este tema. Guardan quienes quieren ser nuestros representantes en los distintos cargos, en los distintos puestos, ¿no? Sí. Y también creo que esta elección en ese sentido puede ser en muchos grados emblemática, en función de quien sea capaz de entender que ha llegado el momento de desmontar en el país esta circunstancia frente a quienes, ya sabemos quiénes, digo, tiene nombre y apellido, el ciudadano Meade, representan justamente la continuidad en esa lógica. Creo que ahí está parte del tema, y yo no quitaría el dedo del renglón, Carmen, quizá, aunque ya sabemos todo lo que pasó con la Corte en este sexenio, respecto de la llegada del asunto de Chihuahua a la Corte, Carmen. Controversia. Sí, yo no quitaría de ahí, no porque, digamos, vaya a representar de inmediato un tema de modificación respecto de los 700 millones, ocurrirá en algún momento, pero sobre todo para poder llevar un caso en donde en la Corte se revisa cómo se controla políticamente a gobernadores o a entidades públicas, cómo incluso ese control puede llevar a prácticas contrarias a la Constitución, como que no se avance en materia de transparencia, como que no se avance en materia de combate a la corrupción, con que se mantenga la impunidad. Es decir, lo más interesante del caso que pudiese llegar a la Corte es que esta instancia del Poder Judicial, máxima en el país, admita un asunto e investigue si a través de este tipo de prácticas hay detrás un mecanismo para que la impunidad sea la que reine y no la justicia, para que haya opacidad en cada uno de los asuntos. Por otro lado, yo ya no encuentro ninguna razón, y esto alguien nos tendrá que explicar, por qué gentes como César Duarte no han sido aprendidas, no han sido extraditadas, ¿no?, en el país. Esto sigue siendo un tema del que parece que nadie en el país, en el gobierno de la República, nos quiere responder algo. Un hombre que tiene, pues hoy, hasta donde sabemos, cerca de 11 órdenes de aprehensión, Carmen, y que, sin que sepamos cómo y por qué, esta persona sigue sin ser aprendida y traída para que rinda cuentas, para que nos explique
cómo fue todo el mecanismo. Sí se advierte, en el caso de César Duarte Jaques, una práctica distinta a la que hemos visto en otros gobernadores aprendidos en este tiempo. Algo distinto ocurre con el caso del exgobernador de Chihuahua, que sigue teniendo unos niveles de protección de alguien en el país que impide que sea extraditado. Alfredo Figueroa, pues sigamos hablando, si te parece. Gracias por estar aquí como siempre. Y bueno, esto amerita una continua revisión, una continua atención pública sobre este momento que se está viviendo en México. Déjame cerrar esta charla con dos momentos de lo que pasó ayer en el INE. Pamela San Martín y Ciro Murayama. Déjame recuperar parte de lo que dijeron y regreso contigo para cerrar. Y aquí tenemos otra novela de enredos muy divertida. Porque Asismex primero nos dice, no, yo no tengo ninguna tarjeta de prepago. Y después, cuando volvemos a ir, pues porque Bancomer nos dijo que quien había celebrado el contrato era Asismex y de hecho nos dio la carátula del contrato. La segunda vez nos dice Asismex, bueno, no tengo tarjetas de prepago, pero sí tengo tarjetas de pago. Y estas tarjetas de pago por las que tú me estás preguntando tienen que ver con un contrato que yo celebré con la empresa Maenco, Corporativo Maenco, si no mal recuerdo el nombre. Y nos presenta el contrato que celebró con Corporativo Maenco. Entonces, vamos a buscar a Corporativo Maenco y nunca los encontramos. Y entonces le volvemos a preguntar a Asismex, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, no, espérame, es que yo no conozco a Corporativo Maenco. Nos había entregado el contrato, luego resulta que no conoce a Corporativo Maenco. Nuevamente tenemos una novela de enredos pues muy interesante. Y cuando vemos los estados de cuenta de la poca información que nos da Bancomer, lo que sí vemos es que no hay ningún depósito de Maenco a Asismex. Tenemos depósitos de algunas personas físicas y morales, pocas por cierto, pero pocas considerando que hay depósitos y retiros en 11 meses o en 10 meses de más de 1.300 millones de pesos. No estamos hablando de poco dinero. En total, se partió con la tarea de indagar 18 tarjetas, de las cuales 16 fueron emitidas por Bancomer, una por Banamex y otra por Santander. Tras rastrear en el sistema financiero sobre el origen y destinatarios de esas 18 tarjetas, se identificó que 10 estaban debidamente acreditadas y no daban indicio de ilícito alguno, pero quedaron 8, todas de Bancomer, que son fruto de un contrato con la empresa llamada Logística Estratégica Asismex SADCB. ¿Qué supimos en las indagatorias sobre Asismex? Que se constituyó en 2010 como comercializadora y distribuidora, que entre octubre de 2011 y julio de 2012, periodo coincidente con el proceso electoral federal, recibió depósitos en 3 cuentas de Bancomer por 1.394 millones de pesos, que en el mes previo a la jornada electoral sus ingresos provenientes de 7 aportantes fueron por 123 millones de pesos. Al buscar esos aportantes no se localizaron o bien negaron relación con Asismex. Además de ninguno de esos movimientos se localizaron facturas en el sistema de administración tributaria y tampoco se ubicó a Asismex en el domicilio asentado ante el SAT, una empresa, en suma, que se esfumaba, que no se localizaba, pero bajo cuya fachada fluyeron en 10 meses casi 1.400 millones de pesos a través del sistema bancario. Pues eso es lo que ayer decían en el INE, Alfredo Figueroa, para cerrar, y resulta que Asismex, esta empresa en cuestión, pues es la que identifican los colegas periodistas Olmos y Durán, asociada a la red fantasma de empresas de Javier Duarte de Ochoa, utilizada precisamente en este esquema de financiamiento ilegal en la elección presidencial 2012. Nada más ni nada menos. Carmen, a mí me parece que lo que revela Pamela, lo que comenta Murayama, debe concitar un análisis verdaderamente puntual. ¿Cómo es posible, Carmen, que una empresa y una cuenta en el país reciba 1.300 millones de pesos? ¿Cómo es posible? Y que dé facturas falsas, que no se encuentre, como nos ha dicho Murayama el día de hoy, y que no haya concitado, olvídate ya de la investigación en materia de electoral, que ya sabemos que es mala y lenta. ¿Cómo es posible que no haya concitado un análisis de la unidad de inteligencia financiera?
de este país. De esto tiene que dar cuenta José Antonio Meade, que era el secretario de Hacienda. Quiero insistir en esto, Carmen. Era el secretario de Hacienda durante el final del periodo de Felipe Calderón. Pero no solo eso, él fue el secretario de ingresos durante todo el periodo de Cordero como secretario de Hacienda. Y nos tiene que explicar el señor Luis Videgaray por qué durante el mandato que él tuvo no se inició una investigación a propósito de montos como el que estamos escuchando, porque lo decíamos, yo recuerdo muy bien entonces, Carmen, en el año 2012, cuando teníamos ocasión de conversar de cara al público. Cuando teníamos espacio en la radio mexicana, que es parte de la historia, ¿va? Cuando podíamos presentar en la radio abierta mexicana investigaciones como el Monexgate, efectivamente. Así es, cuando teníamos esa posibilidad que hoy nos han coartado desde el poder público, desde la presidencia de este país. Cuando en esas ocasiones conversábamos, decíamos, pero si son estos mismos que están siendo denunciados, que han utilizado toda esta red, los que van a llegar a los ámbitos, ¿no?, donde debería hacerse y continuarse la investigación. Por eso se volvió tan importante hacer una reforma que le diera fortaleza y autonomía plena al Instituto Nacional Electoral, al margen de lo que Hacienda quisiera o no quisiera hacer. Por eso se volvió tan relevante hacer esa reforma que hoy, tristemente, no está siendo empleada con las potencialidades que tendría. Entonces, lo que advertimos es, bueno, hoy que lo conocemos tarde y mal si se quiere, pero hoy estos señores que han estado en esas responsabilidades públicas tienen que dar una explicación. Porque uno de ellos es candidato y porque que quiere ser presidente del país. Y el otro está estableciendo las relaciones con el exterior, es el canciller de la República. Tendrían que dar una explicación puntual sobre este conjunto de casos que se hicieron o que no se hicieron durante sus administraciones. Es lo mínimo que se esperaría, digamos, en un país donde quien está en un puesto público, que pagamos todas y todos, rinde cuentas, ¿no?, en relación a este particular. Es un caso, creo yo, que puede ser pues muy revelador, Carlos. Muy revelador de qué está detrás. Quizá también sería fundamental conocer, y aquí habrá que ver si tiene algún interés en planteárnoslos, el señor Yunes, ¿no?, en el caso de Veracruz. Yo por eso recordaba que nos había prometido que iba a simbrar a México, ¿te acuerdas? Me acuerdo, y después ya no quiso simbrar a México. ¿Por qué? ¿Por qué Yunes decidió ya no simbrar a México? ¿Y por qué Yunes, y hay que preguntarle a Yunes si tiene información adicional que no solo implica a Duarte? Porque un poco, a ver, solamente Javier Duarte pudo hacer todo lo que hacía sin la participación de nadie a nivel nacional, sin la Secretaría de Hacienda, sin una red nacional que le permitiera hacer esto. Imposible. Es imposible, ¿no? Imposible. Por eso yo decía más temprano, ¿cuánto vale el silencio? ¿Cuánto vale el silencio de Duarte de Veracruz? ¿Cuánto vale el silencio de Duarte el de Chihuahua? ¿Cuánto vale el silencio de Borge el de Quintana Roo? ¿Cuánto vale el silencio de Yunes en Veracruz hoy, Carmen? ¿Cuánto vale el silencio de Cabeza de Vaca en Tamaulipas? ¿Cuánto vale el silencio del gobernador de Quintana Roo? ¿Cuánto vale el silencio de los gobernadores que hoy están en funciones y tienen una responsabilidad y no están saliendo a contarnos qué es lo que encontraron? A mí me parece que ahí está la pregunta. Duarte y los demás están, Borge en la cárcel, podrán o no hablar, pero y los demás elementos, los elementos que ligan a toda esta operación, el New York Times nos ha contado, es nacional, que se llama Zafiro. ¿Cómo eso se desarrolla en el caso veracruzano? Porque yo he visto a Yunes activo tratando de luchar contra la corrupción, ¿no? Pero es una corrupción que llega y el último, digamos, eslabón es el propio Javier Duarte. La pregunta es, a Yunes, si ha procedido contra otras autoridades a nivel central, porque es imposible que Duarte haya hecho todo lo que hizo en ese momento sin la complicidad de otras autoridades.
¿Y por qué no también pedirle, por ejemplo, al expresidente, ya que estamos en este plan, Alfredo Figueroa, al expresidente Felipe Calderón, que cuente más de lo que fue aquel famosísimo avión donde le incautaron 25 millones de pesos al gobierno de Veracruz, de César Duarte, precisamente aquella escena insólita de un gobierno panista que incautaba esa cantidad de dinero en efectivo, que la retiró del avión y que estaba pues al cargo del asunto el gobierno mexicano con signo panista. ¿Por qué no de una vez que nos cuente lo que no nos ha contado completo? Porque tenemos dos momentos aquí. Incautaron ese dinero, lo recuperó Javier Duarte con intereses y luego, ahora que hablamos de Yunes, siempre recuerdo esta escena porque es importantísima. En un acto de cierre de campaña de Miguel Ángel Yunes en Veracruz por la gubernatura de este estado, Felipe Calderón habló de esos famosos 25 millones de pesos y dijo que le habían impedido continuar la investigación o el Poder Judicial no había procedido en consecuencia. Y bueno, pues se dejó ahí abierto el asunto, a ver si tuviéramos ese audio famoso en algún momento. ¿Es este audio? Ah, pues mira, para que no esté recordando aquí y haciendo las cosas de memoria, déjame, Alfredo, que recuperemos este instante. Lo que me duele enormemente, lo que está pasando en Veracruz. Hace unos días, un medio de comunicación descubrió un terrible fraude por la cual el gobierno estaba robando al pueblo de Veracruz. Empresas fantasmas que recibían de manera directa contratos multimillonarios y que a través de ellos sacaban un dinero que es de ustedes y luego desaparecían esas empresas. 685 millones de pesos. Yo me sé otra, amigas y amigos, que hoy se los quiero compartir aquí. Todavía siendo presidente, la Policía Federal descubrió en un avión del gobierno del estado de Veracruz 25 millones de pesos en efectivo. 25 millones. Y cuando fuimos a detener ese dinero y a investigar el peculado y a castigarnos, fuimos detenidos por la maquinaria judicial de justicia que nos prohibió seguir adelante y hasta nos obligó a devolver ese dinero con interés. Pero hoy, en esta tarde, como ciudadano libre y congregado entre miles y miles de veracruzanos, vengo a responder a mi conciencia para darles una información que es de ustedes y solo pertenece a ustedes. La investigación que hicimos no había parado ahí. Llegó hasta la cuenta de un banco en Jalapa, en la capital del estado. Una cuenta del gobierno de Veracruz. Esa cuenta, todos los depósitos que diariamente llegaban, diariamente eran retirados en efectivo, en billetes, de los cuales nadie sabía absolutamente nada a dónde iban. Claro que todos sabemos a dónde iban, pero los podían retirar como si fuera suyo. ¿Saben cuánto dinero retiró el gobierno de Veracruz en un año de esa cuenta en efectivo? 3.400 millones de pesos en efectivo. Eso no puede ser, eso no puede seguir. Y aunque un juez haya dicho que es legal, y aunque nos hayan atado de manos, yo le digo al pueblo de Veracruz, no permitas eso. Por eso estoy aquí, porque el PRI tiene que irse. ¡Basta de corrupción! Felipe Calderón, expresidente de México, en este acto de cierre de campaña de Miguel Ángel Yunes cuando buscó la gubernatura de Veracruz. Es una revelación enorme, Alfredo Figueroa. Por eso la traigo a colación, porque conecta perfectamente con lo que estamos aquí viendo. Yo quisiera que Felipe Calderón saliera a la escena pública de nuevo con este tema y que diga más de lo que aquí ya dijo ahí con los veracruzanos en un acto de campaña en ese momento político.
la investigación de los 25, déjame reforzar lo que aquí escuchamos, la investigación de los 25 millones de pesos incautados por la Policía Federal del gobierno de Felipe Calderón a el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ese dinero en efectivo que después se dijo que era para la Candelaria y los festejos, que fue absurdo lo que dijo Veracruz, ese dinero, la investigación se frenó por lo que acabamos de escuchar en voz de Felipe Calderón. Pero lo que aquí hay que subrayar es que Felipe Calderón dijo ahí que la investigación no paró en la incautación de los 25 millones de pesos que después tuvo que devolver con intereses a Javier Duarte de Ochoa. Llegó a una cuenta del gobierno de Veracruz de la que se retiraba en efectivo diariamente sumas de dinero millonarias, 3.400 millones de pesos en efectivo de esa cuenta que rastreó el gobierno de Felipe Calderón. Alfredo Figueroa, esto es importantísimo recordarlo hoy. Absolutamente, Carmen, porque además yo, evidentemente en ese momento, debo decirte que era consejero electoral del país. Y quiero ser cuidadoso, pero puedo decirte que en algún momento yo tuve muy claro que desde ese hallazgo llegaría información muy relevante de la que debe hablar Felipe Calderón, y había un grado de indignación muy relevante para que el Instituto Nacional Electoral iniciara la investigación que correspondía hacerse, y mágicamente en aquella época se cerró la posibilidad de que se presentara la denuncia correspondiente, y se cerraron los canales de investigación cuando el propio gobierno fue reconociendo y devolviendo el dinero en donde no habría ninguna conexión con la vida electoral. Pero en un inicio, y Felipe debe hablar de esto, si le quiere hacer un servicio al país, sí, debe hablar Felipe Calderón, que en ese momento tenía esa responsabilidad, como la teníamos otros en ese momento, en otras funciones, debe hablar de cuáles fueron los motivos por los que esa investigación no continuó, qué es lo que estaba detrás en ese caso, y todo el conjunto de temas, digamos, que uno no le podría pedir a un tipo, digamos, como Fox, ¿no? Que es, en fin, no tiene nada que hacer, digamos, es un tipo que tenga una posición ideológica ni una formación política. Pero el caso de Calderón, pero Calderón sí, es un hombre que es un hombre formado en ese partido, que es un hombre que alguna vez luchó en el país para construir un México más democrático, alguna vez lo hizo, debería hacerle un servicio a la República y contar esta y otras tantas historias vinculadas a lo que hoy está apareciendo. Más allá de que entonces su secretario de Hacienda fuera Cordero o fuera el propio MIR. Me parece que es una responsabilidad pública hoy que hay en el caso Chihuahua un epicentro como el que estamos viendo. Hoy que conocemos el caso que empezamos a investigar en el 2013, creo que sería obligación de Calderón dar cuenta de todas estas circunstancias y contar con detalles esta historia, porque contribuiría a dar transparencia a estos asuntos que tiene la República enterrados y escondidos y que de vez en vez, ¿no?, aparecen, me parece que nunca con la fuerza con la que hoy estamos viendo. Creo que le haría un favor a la República, y ya te digo, yo tengo claridad, porque entonces hubo conversaciones de la preocupación que aquel hallazgo suscitó, y además si tenía una conexión electoral, la extraordinaria responsabilidad y rol que nosotros como consejeros electorales debíamos tener en ese caso, Carmen. A ver, dijiste hace un momento, Alfredo Figueroa, que quería ser cuidadoso, no sé por qué, sinceramente, porque estás tocando un tema importantísimo, que quería ser cuidadoso porque en ese momento eras consejero electoral, y eso que se habló en el INE, en el IFE, para abrir una investigación de este tema, que estaban obligados a investigar este tema, no lo hicieron. ¿No cuentas más? Sí, queríamos hacerlo.
No. A ver, quiero ser preciso en el tema. A ver, dinos exactamente qué es lo que nos quieres decir. Lo que quiero ser cuidadoso es con que yo tuve conversaciones directamente con el gobierno, con integrantes del gobierno de Felipe Calderón. ¿Con Felipe? Estaban muy preocupados, Carmen, en ese momento, por aquel hallazgo, porque le veían una dimensión electoral. Se había encontrado dinero. Evidentemente. Se había encontrado, y 3.400 millones de pesos. Entonces, frente a ese planteamiento, ya viste lo que pasó, es decir, una conversación, sabía que había una extraordinaria preocupación del gobierno de la República. ¿Pero y qué? Le dije, estamos listos para que inicie o sea, si hay algún elemento que permita un vínculo, el que sea, con la vida electoral. Para poder, sí, porque es el ámbito en donde uno podía tener un nivel es que es el tema, Alfredo. Exactamente, ese dinero... Bueno, te sigo escuchando. Ese dinero podía tener una esfera electoral. Y entonces, yo estaba seguro de que habría una vista para que pudiéramos iniciar si habría algún elemento de esa naturaleza, que ya en conversaciones estaba claro que estaban advirtiendo. Y de pronto dijeron, no tiene ninguna relación con el mundo electoral. Y se cerró. Desde el gobierno te dijeron, desde el gobierno de la te República, dijeron, no tiene ninguna vinculación con el tema electoral. ¿Podrías contar quién te lo dijo? Vamos, eso es una conversación privada justo que no quiero revelar, porque me parece que debiera consultarlo con la persona que me lo estaba planteando, pero lo que sí creo... Pero del gobierno de Felipe Calderón, eso sí. Sí, por supuesto, del más alto nivel. Funcionario del más alto nivel del gobierno de Felipe Calderón, que primero dijeron que estaban preocupados porque pensaban que ese dinero era para efectos electorales y después te dijeron no tiene vinculación con el asunto electoral. Pero, lo encontramos, fíjate nada más. Vi un cambio de actitud muy clara. Ahora, tiempo después, ¿no? Ahora que pones este audio, Carmen, ¿no? La pregunta es porque... Este audio, déjame decírtelo, este audio es del 29 de mayo de 2016, tiempo después de que Felipe Calderón fue presidente, tiempo después de que ese funcionaria que te dijo que no tenía vínculo electoral el tema, pues viene el expresidente y plantea lo que aquí estamos viendo, que no es, o sea, cuando dice... Esos 25 millones de pesos que tuvimos que devolver nos conducían a una cuenta del gobierno de Veracruz que retiraba diariamente en efectivo y que en total retiró 3.400 millones de pesos en efectivo y dijo en algún momento que nadie sabía a dónde iban, pero todos sabíamos a dónde iban. Y por eso tiene que acabar y por eso tiene que acabar el PRI. Así cierra Calderón. Es decir, el expresidente está diciendo ese dinero fue a un lugar relacionado con el PRI, evidentemente. Mira, exactamente eso es lo que me parece, por lo que me parece importante, que Calderón, que inicialmente tenía una preocupación de carácter electoral, en el caso de esas maletas de dinero por 20 y tantos millones de pesos, 25. Y que después, incluso no sé, Carmen, es probable que hayamos iniciado una investigación de oficio, pero que no llegó a ninguna parte, O sea, lo que quiero decir es, porque era dinero propiamente en efectivo, habrá que revisar los archivos. Lo que te quiero decir es que sí pude percibir, independientemente de que nosotros estábamos en la disposición absoluta de que eso se presentara, porque además no teníamos, o sea, no era un asunto de querer o no, si se te presenta, si hay algún tipo de evidencia, inicias de investigación de oficio o a petición de parte. Lo que sí creo que vale la pena es que hubo un cambio en la posición cuando Felipe Calderón era presidente de la República en aquel momento, que pasó de estar en un estado de indignación muy alto, muy importante, muy preocupante, diciendo será fundamental que la autoridad electoral sea capaz de hacer una investigación seria a este respecto, para decir no tiene ninguna vinculación en la vida electoral, no presento ningún tipo de denuncia, y cuando se le solicitaba información, déjame revisar los propios archivos, pero ya no encontrar un vínculo en esa dirección. Revela mucho que varios años después, en el cierre de una campaña, Calderón hable de todo esto, que nos debería de contar. Hable de todo esto un 29 de mayo del 2016 como una acción de conciencia, incluso creo que utiliza esa expresión, si no me equivoco, dice, aquí les voy a contar algo, ¿no? Y hace una revelación muy potente, muy poderosa, que de manera increíble, se ha quedado en ese circuito, pues, aislado. O sea, esta declaración tendría que haber concitado una acción de las autoridades electorales, y lo pueden hacer todavía,
Con lo de ayer en el INE, a ver, déjame traer las cosas al 2018. Con lo de ayer en el INE, Alfredo Figueroa, lo que aquí estamos recordando de mayo del 2016 tendría que hacer, supongo yo, en el ámbito de las atribuciones legales de la autoridad fiscalizadora, en este caso el INE, pues una obligatoria llamada a dialogar con el expresidente. No sé cómo funcionan, tú si lo sabes, las investigaciones dentro del INE, pero tendría toda la lógica que se le solicitara al expresidente de México, Felipe Calderón, que acudiera al INE para que detalle y comparta con la autoridad responsable lo que sabe y lo que tiene de eso que dijo públicamente. Bueno, por supuesto que si existe dentro del instituto la voluntad, esto es posible. No solo eso, es posible... Y el propio Felipe tendría que hacerlo. Por supuesto, y además no es incluso necesario eso, es decir, cualquier partido político, al tener esta declaración de Calderón en esta lógica... Que la tienen olvidada, pero por eso se la recordamos hoy. Podría presentar una queja, una denuncia vinculada a aquel caso. Pero como suele ocurrir, Carmen, que es un error evidentemente de nuestra forma de proceder políticamente, cuando el que ganó fue Yunes la elección, ¿no? Sí, y no, pues. este tema seguramente estaría en la escena pública. Simbrar a México. Oye, simbrar a México. Exactamente. Esta es yo por eso digo, a mí me parece muy relevante que Calderón, que ya te digo, yo tuve estas dos versiones de aquel tiempo como consejero electoral. La versión de estamos muy preocupados, muy bien, estarán listos, nosotros estamos listos porque es nuestra obligación institucional. Y además tenemos una enorme responsabilidad de cara al proceso electoral, como fue en el caso Mones y en otros, a tener una actitud de decir no hay nada que se tenga que presentar por esta vía. Déjame que te interrumpa, Alfredo. Después es otra parte, sí, adelante, Carmen. Déjame detener, porque tú dices, tuve dos versiones, una que decía estamos preocupados, entiendo que son diferentes personas del gobierno de Calderón, el que te dice o quien te dice estamos preocupados porque esto puede tener una vertiente electoral y después quien te dice no hay tal cosa. Bueno, eso te dijeron desde el gobierno, tú siendo autoridad electoral de Felipe Calderón, sobre este tema de los 3,400 millones de pesos o los 25 millones de pesos que ahora sabemos, mejor dicho, los 25 millones de pesos que ahora sabemos se relacionan con esta cuenta del gobierno de Veracruz donde se depositaba este dinero y se retira en efectivo, según escuchamos de Felipe Calderón hace unos instantes. Pero la propia autoridad electoral, perdón que te lo diga, pues tiene atribuciones legales para actuar por sí misma, si no me equivoco. Claro. ¿Y luego? No, ¿por qué no investigaron ustedes? Déjame revisar el archivo. Es probable que lo hayamos hecho, porque era un asunto que estaba que debía haberse investigado de oficio. Es probable que lo hayamos hecho, aunque quiero recordarte que lo que entonces se llegó rápidamente a la conclusión es que había sido un asunto vinculado a una festividad o a una cosa. Eso dijo el gobierno de Veracruz para decir que habían federal pagado los tamales casi del Festival de la Candelaria, del Día de la Candelaria, y y le creímos a Veracruz y todo el mundo, bueno, le creímos, es un decir. No, ahí cerró la historia. La humillación al gobierno de Calderón fue que le tuvo que regresar el dinero con intereses. Exactamente, y que confirmó el propio gobierno, ¿me explico? Es decir, en aquel momento, el trabajo, ya revisaré los archivos, si quieres, de aquel tiempo, creo que es importante hacerlo. Lo que no he olvidado son tanto la actitud primero de preocupación y después la actitud de no tiene nada que ver, es de otro orden. Es decir, se trató de otra cosa. Esas dos actitudes las tengo muy presentes. Las tienes muy presentes, que son precisamente las que es muy importante conocer hoy, porque después de escuchar a Felipe Calderón hace unos minutos, pues te habla del grado de cosas que está pasando. ¿Por qué el gobierno de Felipe Calderón no hizo nada después, cuando él reconoce públicamente que la famosa cuenta de los 25 millones conducía a una cuenta oficial de Veracruz que retira de efectivo 3,400 millones de pesos? Esa información, entonces, nadie la tuvo, Carmen, salvo Calderón. Tuvo Calderón y la reveló en este acto de mayo de 2016 en público en un arranque de conciencia jarocho. 4 años después. 4 años después. Bueno, a ver, 4 años después estamos viendo lo de ayer en el INE.
Exactamente. Por eso digo, por eso esto conecta con lo de ayer. Claro, y por eso me parece relevante que quienes tenemos información, o quienes tengan información, es el caso de Calderón, que además llegó a ese grado de investigación, le cuenten, le hagan un servicio al país contándole todo este conjunto de temas, porque se vuelve extraordinariamente relevante. Pero fíjate, lo que vive hoy la República. Absolutamente relevante, y sobre todo por lo que tú comentaste hace rato, en ese momento, ¿quién era el responsable de la Hacienda Pública Mexicana? En ese momento el responsable de la Hacienda Pública Mexicana debía ser o Cordero o el propio José Antonio Meade. Y si no era Meade, estaba Meade en el equipo de Cordero. Absolutamente. Entonces la conexión, el personaje Meade es el personaje bisagra entre un gobierno panista y un gobierno del PRI que hoy es precandidato a la presidencia, ni más ni menos. A ver, se suceden los casos. Estamos hablando de este caso, estamos hablando de lo que se resolvió ayer en el Instituto Nacional Electoral, estamos hablando de lo que pasó este año con el caso Chihuahua, estamos hablando del caso Overreach. Por cierto, en todos esos casos hay directa o indirectamente una relación de José Antonio Meade. En todos esos casos. Alguien que quiere ser presidente del país. Este es el tema que hay que poner en el centro de las cosas. Por eso llama la atención, perdón, estoy viendo una imagen aquí que nuestro equipo de producción puso con todo tino, Javier Lozano, del circuito político relacionado con el PAN, hoy vocero de Meade y del PRI. Esta es una jugada política que en este contexto de discusión que estamos hablando tiene su miga, tiene su importancia. Bueno, me parece claramente que Lozano actuaba en favor de los intereses de ese partido desde hace muchísimos meses. No solo de ese partido, sabemos que Lozano ha actuado como personero de distintos intereses, entre otros de las televisoras y de muchas de las peores causas de la República. Hoy sí tiene su simbolismo un personaje que ha actuado en favor de las peores causas del país sea el vocero del candidato a la presidencia del Partido de Revolución Institucional. Pero aquí estamos hablando de la colección PAN-PRI o personajes, en este caso Felipe Calderón, que es la clave de lo que estamos aquí comentando por su declaración en Veracruz en mayo de 2016, hablando de esos 3,400 millones de pesos en efectivo. Y yo digo, toc, 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 ¿hay alguien ahí en el INE? Toc, 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 ¿hay alguien ahí en la FEPADE sobre este punto en particular? Esa es la extraordinaria pregunta, y si la respuesta es el silencio, Carmen, esta es la diferencia que podríamos ver con un caso como el brasileño. Si no hay autoridades, ya la vimos en el caso de Chihuahua, y desde Chihuahua, fíjate todo lo que ha pasado, imagínate lo que vendría. Lo que podría ser. Si, pues es que hubiese la voluntad en una institución como el Instituto Nacional Electoral, que tiene todas las facultades, porque además es un órgano que construimos con autonomía de los partidos y de los gobiernos. Esa era su función esencial, que no fuera parte de. Imagínate que en una institución de esta naturaleza, o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha actuado como encubridor prácticamente del PRI, hubiese una actuación responsable e históricamente determinante para abrir este conjunto de temas, para abrir una investigación amplia, seria, profunda, e ir dándole al país cuenta de lo que se va hallando. Eso es la potencialidad que se deja de ocupar por un asunto vinculado a voluntad política y control del Consejo General. Ese Consejo tiene la fortaleza institucional, legal, constitucional, si tiene la voluntad de iniciar y de abrir información que por otras vías sería muy complicado, muy difícil. Alfredo Figueroa, ¿dónde está el Sergio Moro para México? ¿Dónde está un personaje como este juez federal brasileño que ha causado realmente un cisma en Brasil, que ha encabezado, que ha liderado las investigaciones conocidas como Operación Lavallato y que ahora trascienden a nivel internacional en 12, 13 países? Ese es precisamente el tema, la materia prima
de lo que estamos viendo en este momento con Chihuahua, con lo de ayer en el INE, con lo que recordamos de Calderón de 3.400 millones en Veracruz, de lo que hoy está a la mesa, nos tenemos que hacer cargo y decir que hay, por lo pronto en esta parte de la historia, suficiente materia prima para que si hubiera el equivalente a un juez Sergio Moro en términos metafóricos y una institucionalidad y autoridades que tomen en serio su papel, esto sería sinceramente un vuelco de 180 grados a la historia de México. Este momento no lo hemos visto, creo, con estas características en este tormentoso proceso transicional mexicano. Por eso hay que insistir en el asunto y sobre todo elevar el nivel de exigencia a quienes tienen mandato y responsabilidad y herramientas para investigar y, como dirían los clásicos y el lugar común, tope donde tope. Alfredo Figueroa. Tope donde tope, pero además con puesta sobre la mesa un conjunto de evidencia que hoy procede de instituciones como es el caso Chihuahua, Carmen, o que hoy tenemos en investigaciones incluso en otros países, en el caso de Overstreet, o simplemente en declaraciones de quien ocupó un tan alto rango como el expresidente Calderón. Es decir, puesta sobre la mesa esta evidencia, puesta sobre la mesa este caso, sería indispensable que desde la autoridad electoral del país, no hablo de otras que tienen también responsabilidad, hablo de esa que construimos para enfrentar justamente este conjunto de temas, hubiese una posición sólida, mayoritaria, por transparentar, por abrir y defender el proceso democrático. Porque el silencio en torno a esto, porque el ni siquiera abrir una investigación e iniciar un proceso, ya largo o como fuera, lo que hace es establecer un grado de complicidad. Es decir, cuando tú dices cuánto vale el silencio de los exgobernadores, yo digo, ¿cuánto vale la inacción del Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué no hay, a partir de toda esta evidencia, un alto en el camino para decir, señores, vamos a entrar de frente? ¿En serio? En un tema que no vamos a permitir que ocurra en este proceso electoral. Vamos, y tienen todos los instrumentos para hacerlo. Incluso me extraña que los propios partidos de oposición no estén, digamos, en un reclamo o fuera del INE, o fuera de Los Pinos, o fuera de la PGR, diciendo, esto se acabó. Lo que me lleva a concluir, en buena parte esto, es que este pacto y este tipo de conductas no solo implican a un partido, implican, bueno, por lo menos ahora a dos partidos hemos visto, y ya lo vemos en el caso de lo que investigó el INE, a otras fuerzas políticas. Ya sabemos que mayoritariamente al PRI, pero aquí hay un asunto transversal a otras fuerzas políticas. Aquí está, ese es el núcleo que desde la autoridad electoral sería indispensable que se iniciase y que se investigara. Ese es el gran tema. Romper, como se ha dicho ya muchas veces, el famoso pacto de impunidad que efectivamente pues corre transversalmente en la clase política mexicana. En ese sentido, ese es el tema. Veremos quiénes están a la altura de un momentum como el que está viviendo México con todo esto que está sucediendo. Y bueno, pues sigamos hablando, Alfredo, te lo pido. Estamos en un momento muy importante y te aprecio que este programa, bueno, sea espacio para escuchar estas voces, estas informaciones, este debate, esta discusión necesaria, fundamental, irrenunciable para México. Irrenunciable para México, Carmen. Muchas gracias a ti. Un abrazo, Alfredo. Gracias por estar aquí esta mañana, ahora como integrante de la Iniciativa Ciudadana Ahora. Son las